Buenas tardes a todos en este día en el cual vamos a continuar estudiando, ¿cierto? Estas parábolas que encontramos ahí en Mateo 24 y 25, ¿cierto? Como un breve resumen, el miércoles pasado estuvimos viendo que comienza con unas palabras muy fuertes de Jesús y acerca de cosas futuras y que ha dado para muchas interpretaciones y a la cual ha llegado al punto de que muchos dicen, empezaron a sacar cuenta y Jesús va a volver en tal periodo. ¿Ya? Y dijimos que ese no era el objetivo de Jesús. Jesús tampoco quería asustarnos con las tribulaciones que venían y Jesús tampoco quería que nos pusiéramos nosotros a sacar cuentas y cálculos de cuándo iba a ocurrir algo, sino que dijimos que en las tres parábolas que vamos a estudiar, Jesús lo que nos quería a nosotros recordar era que la invitación, el llamado a ser fieles hasta que Él vuelva, hasta que Él vuelva. Y en las tres parábolas iba a estar ese mismo concepto. Y estuvimos estudiando como primera parábola, la historia de los dos siervos, el siervo fiel y el siervo malo. Y el siervo malo, el error que cometió o que cometía o que comete es pensar que su Señor no va a volver. Él dice en su corazón, ¿no es cierto? Mi Señor tarda en venir y cambia toda su actitud. Pero Jesús nos recuerda que Él efectivamente va a volver, es una promesa, y vimos varios versículos, pero los que más destacaron fueron los que estaban ahí en Apocalipsis. Recordemos Apocalipsis 3:11, 22, 7, 12 y 20, en la cual Jesús dice con claridad, yo vengo pronto, yo vengo pronto. Entonces, la importancia está en el punto de que no tenemos que pensar que Jesús tarda y relajarnos, sino que todo lo contrario, tenemos que estar, ocupamos unas lindas palabras, ocupamos la palabra listos, expectantes, ocupados, obedientes, leales, preparados, como el siervo fiel, sabiendo que nuestra responsabilidad aumenta mucho, mucho más. Bueno, la parábola que vamos a ver hoy día es la que comienza en el capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de las 10 vírgenes. Y aquí tenemos que partir diciendo algo, ¿cierto? Cuando tú lees tu Biblia, piensas que lo que Jesús dice hasta el capítulo 24 ahí termina, y que cuando comienza el capítulo 25 comienza Jesús a hablar otra cosa, ¿ya? Es decir, uno cree que está separado, pero no. Todo esto está en forma continuada, no hay una interrupción en la narración. Es decir, Jesús termina la parábola de los dos siervos e inmediatamente, ante la audiencia que está ahí, comienza él a narrar esta otra parábola en la cual nosotros nos vamos dando cuenta que están unidas, están de la mano, y que esta nueva parábola va a hacer hincapié en otro aspecto, pero la situación es la misma, es decir, el Señor el Señor vuelve. Bueno, la parábola de los dos siervos que estuvimos viendo la semana pasada enfatiza el punto que no debemos asumir que Cristo va a demorar en su venida. Eso lo vimos la semana pasada con la parábola de los dos siervos. Ya, es decir, Cristo no demora, sino que nos invita a estar preparados para cuando regrese en cualquier momento. ¿Ya? Y la parábola que vamos a estudiar, la de las vírgenes sabias y las necias,
sigue de inmediato e invierte el punto. Es decir, listos para que Él vuelva en cualquier momento. Ese es el énfasis que va a hacer esta parábola. La otra parábola se concentró en el siervo malo que se dedicaba a pensar, el Señor no viene y actuaba de mala manera. No, acá la parábola va a enfatizar ahora el concepto de que hay que estar listo en cualquier momento. Es decir, tenemos que estar preparados. No hay que estar con la guardia baja, o sea, no hay que estar pensando, no, el Señor se demora, me puedo relajar. ¿Ya? Entonces, la verdadera disposición exige un muy buen equilibrio en nuestras expectativas. ¿Ya? En esta historia que vamos a ver, vamos a aprender que algunos eh, establecieron fechas de retorno y muchos pensaron que habían encontrado el tiempo específico para la segunda venida. Recuerden que eso también lo vimos el miércoles pasado, ¿ya? Y que cualquiera que te diga, dije yo, que Jesús llega tal fecha, de tal año, tal mes, es un mentiroso, porque estaría contradiciendo a Jesús, porque Jesús dijo claramente, el único que sabe la hora es el Padre, es el Padre, nadie más que Él. Entonces, cualquiera que diga Jesús va a volver con tal fecha está equivocado. Bueno, ha ocurrido en la historia que hay grupos que en algún momento han dicho, oye, Jesús va a volver en tal mes de tal año, y en función de eso, ¿qué es lo que hicieron? Renunciaron a sus trabajos, dejaron de mandar a sus hijos a los colegios, vendieron todos sus propiedades, sus bienes, y se fueron a un lugar apartado. A veces se iban a una montaña, otros se fueron a algún desierto, otros se encerraban en una parcela y se dedicaban simplemente a esperar el sonido de la trompeta final. Y bueno, ¿qué es lo que ocurría? Que cuando llegaba el mes, el día y el momento, se producía una profunda decepción en las personas, ¿cierto? Ellos estaban ansiosos esperando el Señor va a llegar, y cuando no llegaba, evidentemente se producía una decepción. En segundo lugar, todos quedaban desacreditados, pasaban a ser como mentirosos, y la gente se reía de ellos, y evidentemente con razón, porque habían votado todo, habían hecho todo. Entonces es una ridiculez obrar de esa manera, ¿ya? Jesús nunca se dedicó a dar pistas para que sus seguidores se dedicaran ahí a hacer cálculo y a poder determinar cuándo iba a ocurrir eso. No, absolutamente no. Bueno, nosotros como creyentes sí creemos que el retorno de Cristo es una verdad. Amén, ¿no es cierto? Eso es algo que todo creyente, todo cristiano tiene que tener muy claro que en algún momento el Señor Jesús va a volver, ¿ya? Y cada día que pasa, Él se está acercando. Es decir, como dice un refrán, un día menos, un día más en nuestras vidas, un día menos para el retorno del Señor Jesús. Y en función de eso, de que el Señor Jesús va a volver, nosotros tenemos que apropiarnos de algunas recomendaciones que nos da la palabra. La primera recomendación la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11, donde dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y claro, si tú creíste hace 5 años, evidentemente han pasado 5 años, el día se está acercando. Pablo lo está diciendo con detalle, está más cerca de nosotros. La segunda recomendación la vas a encontrar ahí avanzando en tu Biblia,
en la primera de Corintios, capítulo 7, primera de Corintios, capítulo 7, versículos 29, que dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, el tiempo es corto. Esto lo dice Pablo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Y 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. O sea, Pablo tenía muy claro que Jesús iba a volver y le recomendaba a todos que supieran que todo es temporal, que todo va a pasar y que en algún momento el Señor Jesús va a volver. Y la tercera recomendación la encontramos ahí en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, donde se nos dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y claro, Pedro escuchó a Jesús hablar de esto, de que había que estar velando, y se lo apropió. Entonces, hermanos, nada se interpone en el camino del retorno del Señor, y es un imperativo, una orden, ¿no es cierto? Es imperativo que estemos listos y pensemos todos los días que el Señor va a regresar hoy. Y eso nos lleva a tener que estar a cuenta, estar efectivamente preparados. No puedo estar yo con un sentir en mi corazón, con un enojo, con un hermano, con otra persona, con una molestia. No, tú tienes que estar en paz con todo el mundo. ¿Ya? Ahora, nuestro desconocimiento sobre el momento del retorno de Cristo, ¿cierto? Porque yo no les podría decir va a llegar en tal fecha, en tal año, jamás haría eso. Nuestro desconocimiento de esa fecha, de ese momento, de ese evento, tiene otra implicancia. La implicancia es que nosotros tenemos que seguir siendo pacientes, tenemos que seguir siendo diligentes y tenemos que seguir siendo fieles, que es el concepto que trabajamos fuertemente el miércoles pasado, ¿no es cierto? Viendo cómo era recompensado el siervo fiel por su fidelidad y también viendo cómo era castigado el siervo infiel por su conducta. Por lo tanto, no importa cuánto tiempo nuestro Señor retrase su retorno, y siempre recuerden lo que la palabra nos dice, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, 1000 años como un día. Y siempre recordemos Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 10, donde hay un imperativo, un llamado, cómo comportarnos, recordando que el día del Señor vendrá. Mientras tanto, nosotros tenemos que estar preparados. Y mientras esperamos, debemos permanecer fieles a nuestras responsabilidades. ¿Se imagina si toda la gente dejara de hacer lo que está haciendo? ¿Se imaginan cómo quedarían botados los hospitales? ¿Cómo quedarían botados las emergencias en caso de un incendio? ¿Cómo quedaría botada la educación de las personas? ¿Cómo quedarían botadas los sembradíos, las cosechas, el transporte de las cosas? O sea, sería un colapso impresionante si todo el mundo dijera, ya, no vamos a hacer nada más porque el Señor va a venir, ¿cierto? Sería muy negativo. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar fieles a nuestras responsabilidades en un total opuesto al escapismo de los que dijimos, de aquellos que se van a las montañas y se sientan a esperar. Entonces, con el fin de ilustrar por qué tenemos que estar preparados en caso que Jesús se retrase, Jesús nos cuenta esta interesante
parábola sobre las 10 vírgenes, que en el fondo son 10 damas de honor en una boda, y Jesús describe una gran fiesta, ¿no es cierto? Estamos ahí en el capítulo 25, estamos ahí en el capítulo 25, y se da a entender que había un gran número de personas, y por lo tanto se piensa que da a entender que era una fiesta de boda realmente importante, era una fiesta interesante, ¿ya? Pero en esta ceremonia se van a dar problemas que evidentemente ninguna novia quisiera, ¿ya? El primero, se empieza a hacer tarde. Segundo, el novio se retrasa. Después, las damas de honor, que cumplen un rol importante, se han quedado dormidas, las lámparas se apagan. Y la mitad de ellas viene con aceite adicional y la otra mitad viene sin aceite, por lo tanto no podían volverlas a llenar, y sin lámparas no podían hacer lo que ellas tenían que hacer, es decir, era una suma de varias complicaciones. Vamos a leer la parábola. Entonces estamos ahí en Mateo capítulo 25. ¿Tuvieras un poquito de agua, por favor? Mateo 25, parábola de las 10 vírgenes. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas, dos opuestos totalmente radicales, la prudencia y la insensatez. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Más las prudentes, diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Bueno, lo primero es que para nosotros una boda a medianoche, marcada por el retraso del novio, parecería muy extraño y realmente desastroso en la mayoría de las culturas de nuestro siglo XXI, ¿cierto? Porque nosotros estamos acostumbrados a que los matrimonios son tipo 5 de la tarde, 6 de la tarde, 7 de la tarde, y algunos han marcado, bueno, ahora hay otras tendencias, que algunos se casan en la mañana a las 11, otros al mediodía. Nosotros nos casamos al mediodía, ya nos casamos al mediodía, y fue bien bonito en ese sentido. Pero en la época de Jesús, lo que aquí se estaba narrando no les causó ninguna extrañeza a quienes lo estaban escuchando, porque era parte de su cultura. Entonces, para entenderlo mejor, nosotros tenemos que entender el proceso de compromiso y matrimonio en el judaísmo del primer siglo. Es decir, los matrimonios no eran como nosotros hoy día los tenemos, que entendemos, que tú te casas un día y al otro día vas por la ley civil, y al día siguiente o a las 2 o 3 semanas después
hacen la ceremonia religiosa y la fiesta. No, en esa época era diferente. Habían tres etapas, tres fases. La primera etapa se llamaba promesa de matrimonio. Promesa de matrimonio, donde se formalizaba mediante un contrato entre los padres, tanto el padre del novio como el padre de la novia, se ponían de acuerdo y lo sellaban mediante un contrato donde el padre del novio le hacía un pago al padre de la novia, y a nosotros nos parece raro, porque el papá del novio le hacía un pago. ¿Por qué? Porque la niña tenía que cuidar a los padres y realizaba ciertas labores de carácter doméstico. Entonces el hecho de que ella se fuera de esa familia les causaba un perjuicio. Entonces, como una forma de compensar a los padres, ¿qué es lo que hacía? El padre del novio le entregaba una compensación. ¿Qué podía ser? Por lo general eran animales. Ya podía ser ganado, podían ser telares, y también podía ser un poco de dinero. Bueno, entonces ya estaba comprometido que esta joven pareja se iban a casar, ya se iban a casar. Y comenzaba una segunda etapa que se llamaba el desposorio. Desposorio, era una segunda etapa. ¿Y qué es lo que ocurría? Que el novio podía ir a visitar a la novia y le llevaba regalos y la niña hacía intercambio eh, se hacían intercambio de regalos. Entonces, esta pareja que estaba desposada estaba legalmente comprometida a casarse. Estaban comprometidos a casarse, ¿ya? Y esa unión no podía ser rota, salvo que hubiera una carta de divorcio. Eso es lo que demuestra Mateo 1:19. Es decir, si por ese motivo se producía algo que rompiera el compromiso. Y ahí tú puedes entender cuando la historia del nacimiento de Jesús, María y José, ellos estaban, los papás habían llegado a un acuerdo, se iban a casar, tenían el compromiso, y en esa etapa a José se le dice: María va a tener un hijo, pero ¿cómo? Si yo no he estado, no he convivido con ella, es imposible. Entonces él, para no difamarla, decidió seguir adelante con todo, lo cual era parte del plan de Dios, ¿ya? Entonces estaban desposados, pero no vivían juntos, no vivían juntos. Entonces aquí venía la tercera etapa, que era el matrimonio, ¿ya? El matrimonio, en la cual ahí se consumaba el matrimonio y ahí se realizaba una fiesta. Y esto podía pasar hasta un año, es decir, se comprometían, por así decirlo, firmaban, hacían llegar el acuerdo legal, ponte tú en el mes de marzo, se firmaban el acuerdo, hacían las compensaciones y podía pasar abril, mayo, junio, julio, haciéndose regalos, yéndose a visitar. Ellos estaban comprometidos, estaban desposados, pero no vivían en común, no tenían una vida junta. Entonces se establecía ya la fecha de la fiesta, la vamos a hacer tal día, tal día. Y se supone que a esa fiesta el novio llegaba, ¿no es cierto?, y era esperado. Entonces, cuando ahí llegaba el novio, terminaba el compromiso y la fiesta podía durar varios días. Eso yo no lo sabía, eran bien buenos para la fiesta entonces estos chicos de esa época, ¿ya? Podía durar varios días, o sea, 2, 3 días perfectamente. Entonces, evidentemente había que tener vino, había que tener comida, había lugares para que durmieran, era bien especial. Y cuando terminaba la fiesta, en ese minuto la pareja empezaba a vivir juntos y ahí se consumaba el matrimonio. Entonces, lo que nosotros hemos visto en la parábola de las 10 vírgenes nos está mostrando el primer día, nos está mostrando
el primer día de la fiesta de bodas, donde va a llegar el novio y van a comenzar las festividades. Y el rol que cumplían las damas de honor es que ellas venían con sus lámparas al encuentro del novio y lo acompañaban por las calles con sus lámparas o antorchas encendidas, diciendo, aquí va el novio. Por lo tanto, comenzar en la noche no era absolutamente extraño para nadie. Espero darme a entender. O sea, si la fiesta comenzaba a las 8 a las 9 de la noche, a nadie le causaba curiosidad. ¿Ya? A nadie le causaba curiosidad. Y como ya estaba oscuro, se ocupaban estas lámparas o antorchas. Y aquí venía toda una especie de procesión, caminando por las calles, cantando, venía el novio acercándose a la casa de la novia y en la casa de la novia estaba todo preparado. Pero en el caso que estamos viendo acá, nosotros nos damos cuenta de que el novio se ha demorado, estaba atrasado, ¿cierto? Y cuando él llega a la medianoche, no estaba dispuesto a esperar para iniciar la ceremonia. Estaba todo listo, estaba la novia, estaba el novio, estaba la comida, estaba bebida, y lo único que había fallado era que 5 damas de honor no estaban preparadas y que se habían ido a comprar aceite. Entonces, acá el novio no decide detener todo y decide, vamos a seguir y lo vamos a hacer con las que están preparadas, ¿ya? ¿Por qué? Porque para el novio probablemente era inexcusable que ellas no hubiesen tenido la precaución de tener aceite, ¿ya? Y fíjate que esa irresponsabilidad es muy similar a la negligencia que se narra ahí en Mateo 22 de los versículos 11 al 14, la fiesta de las bodas, donde dice, ahí lo leo, donde se habla de la fiesta de bodas, y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados, y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de moda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestida de moda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle y echadlo a las tinieblas, y será ahí el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente, ¿te acuerdas que la semana pasada vimos esa concepción? Y nuevamente acá lo vamos a encontrar, donde estas 5 damas de honor insensatas van a tener que pagar un duro precio por su irresponsabilidad. ¿Cuál era la misión de las damas de honor? Tener las lámparas preparadas para recibir al Señor, al novio. Entonces, en este caso, su irresponsabilidad es muy grande porque era lo único que se les pedía. No se habla de ningún concepto de educación, no se habla de ningún concepto de belleza. La única responsabilidad de ella era tener, ¿cierto?, las lámparas preparadas. Entonces, tan pronto como se escucha, viene el novio, las 5 necias o insensatas se dan cuenta de que no cumplen y no van a poder llevar a ser su cometido. Entonces, evidentemente, su primera reacción está ahí en el versículo 8, cuando le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque las nuestras se apagan. Entonces, no asumen su problema y simplemente tratan de endosarle a los otros, a las otras, ustedes dennos de su propio aceite. Pero si las 5 sabias le hubiesen dado aceite, al final, ¿qué hubiera ocurrido? Que las 10 se hubieran quedado, se les hubiera acabado el aceite. Entonces le dan una respuesta que puede parecer un poco, vayan a comprar, vayan a buscar. La decisión fue suya de no cargarlas, vayan a buscar. Entonces, ellas dicen que van,
pero evidentemente a la hora que van, es bien difícil que algo esté abierto, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que ya que en nuestra cultura a las 9 de la noche, a las 10 de la noche está todo cerrado, y aquí ya cerca de la medianoche, obviamente no había nada y no iba a ocurrir nada, y comienza toda la ceremonia y dice que las puertas se cierran. Entonces, cuando las insensatas vuelven, simplemente se han perdido parte del proceso y van a ser excluidas de la boda. Entonces, cuando regresan, ellas piden ser admitidas, pero el novio ya ha tomado una decisión, puesto que ellas habían estropeado su único deber, ¿cierto? Y ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Están interrumpiendo algo que ya ha comenzado. Ahora queremos entrar, ábranos, pero a lo mejor están en otra etapa. Entonces, la respuesta que ellas reciben es bastante fría, ¿no es cierto? Es muy fría, cuando ahí en el versículo 12 se les dice, no os conozco, no os conozco. Y eso fíjate que es un eco de lo que Jesús les dice ahí en Mateo 7:23, Mateo 7:23 a los hipócritas, Mateo 7:23, 7:23, donde dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Muy simple, creer en el Hijo, en su Hijo, ¿no es cierto? Creer en el Hijo. Juan también lo ratifica, ¿no es cierto? Esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces esa es la voluntad del Padre, creer. Y muchos me dirán, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, porque simplemente ellos no habían hecho la voluntad del Padre, no habían creído en el Hijo, es decir, simplemente eran hipócritas de carácter religioso, nunca os conocí, y que también tiene un paralelo con lo que aparece ahí en Lucas capítulo 13, versículos 24 y 28. ¿Ya? Y ahí termina la parábola. Entonces, el asunto de esta parábola es muy sencillo. El novio representa a Cristo. El novio va a llegar. El novio va a llegar. El novio va a volver. ¿Cierto? Y se acerca. Puede que tarde o se demore más de lo que nosotros esperamos, pero la responsabilidad, ¿no es cierto?, de quien le espera es estar preparados y tiene que saber que se puede demorar. Entonces ahí esto significa, en otras palabras, esto significa permanecer despiertos. Aquí las vírgenes se quedaron dormidas, todas, ¿no es cierto?, velando. En lo que reímos delante, Pedro dice, velad, ¿no es cierto?, porque Él vendrá. Velad, es decir, hay que estar preparados para recibirlo, no importa cuánto Él se demore. Y la pregunta sería, ¿cuándo es el momento en que me puedo preparar para recibir a Cristo? ¿Será el próximo mes? No. ¿Será la semana que viene? No. ¿Será mañana? No. La respuesta ya la dijo América. El minuto para prepararme para recibir a Cristo es ahora mismo. ¿Por qué? Porque el riesgo de no estar listo es simplemente ser excluido, quedar fuera, quedar fuera. ¿Ya? Eso es lo que está reforzando la parábola. Y para ir terminando esta segunda parábola, ya el tiempo ha pasado, ¿no es cierto?
Busquemos en la segunda carta de Pedro, ¿no es cierto? La que los insto a constantemente a leer, ahí en el capítulo 3, está subtitulado en tu Biblia, El día del Señor vendrá. Ciertamente algunos se van a reír, se van a pensar en el ridículo lo que estás haciendo. Nada. Tú firme en tu fidelidad al Señor. Firme en tu fidelidad al Señor. En otras palabras, ¿no es cierto? Como dice ahí, nosotros, versículo 13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, pero nosotros esperamos. No dice nos desesperamos, sino que dice nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia, ¿cierto? Procura, busca con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensible en paz. Procura, busca. ¿Estás molesto con algún hermano porque piensas que te quiere hablar mal de ti? Ahí tienes que buscar solucionarlo, pedir la intervención de un tercero para conversar con este hermano, solucionar el problema. No puedes decir estoy esperando al Señor y en tu corazón hay enojo, hay un sentimiento de amargura. No puedes encontrarte el Señor así. Sientes que te falta algo y ves que otra persona lo tiene y eso genera en ti una situación de envidia, una envidia negativa, sácalo, elimínalo. El Señor no te puede encontrar con algo negativo en tu vida. Estás con algo pendiente, resuélvelo. La palabra lo dice. Procura, busca con diligencia ser hallado sin mancha e irreprensible. ¿Por qué? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, por este estudio, y si Dios lo permite, la próxima semana vamos a ver la tercera de estas parábolas. Dijimos que la primera era la parábola de los dos siervos, el siervo bueno y el siervo malo. La segunda parábola, la parábola de las 10 vírgenes. Y la tercera parábola es la de los talentos, donde en todas se enfatiza que el Señor vendrá, volverá. ¿Y qué es lo que se nos pide? Ser hallados fieles, esperando al Señor. Que nuestro Padre nos bendiga a todos nosotros. Amén. Les damos ahora entonces